El ingeniero Arturo Alexander Rodríguez Paredes es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, donde también obtuvo una maestría de ingeniería en procesos industriales y realizó estudios de doctorado. Con una sólida formación complementaria de alta dirección, habilidades directivas, contabilidad gerencial y gestión de proyectos, se ha especializado en operaciones industriales, incluyendo sistemas de instrumentos de seguridad, precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de plantas. Con más de 23 años de experiencia en la industria de refinación de petróleo, ha desempeñado roles clave en la gestión y operación de la nueva refinería de Talara, así como en diversos cargos gerenciales dentro de Petroperú desde febrero del 2025. Ocupa el cargo de gerente corporativo en operaciones Petroperú S.A., liderando con visión estratégica los procesos, operaciones en la empresa. Y título de la presentación sería Nueva FCC de la refinería Talara, innovaciones, retos y desafíos futuros. Muy buenos días. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes en este foro de altísima importancia a nivel latinoamericano. El día de hoy vamos a compartir un poquito nuestras experiencias con nuestra nueva FCC y nuevamente muy contento de estar junto a ustedes en estos momentos. ¿Me confirman el audio y la visión de la PPT, por favor? Ya que estamos desde Perú, nostálgicos por no poder estar con ustedes, hermanos mexicanos. Sí, ingeniero, lo escuchamos perfectamente. Si gusta iniciar, por favor. Muy bien. Gracias. Bueno, la industria de refinación de petróleo en el mundo, algunos conceptos que todos conocemos, dada la especialidad y el rubro que nos convoca. La refinación de petróleo es transformar el crudo en los combustibles de uso comercial que todos conocemos, ¿no? Y por qué no hablar de productos de interés para la petroquímica, como se ha mencionado en el panel. Los combustibles obtenidos en las refinerías de mayor rentabilidad, en líneas generales, pasan a ser los destilados, la gasolina y el diésel, y el turbo de aviación, por supuesto que sí, ¿no? Y hay un sinnúmero de desafíos para la industria de refinación. Por ello es que vemos muchos artículos, muchas noticias, muchas presentaciones y muchos foros que debaten, ¿no? Y se habla de que en el mundo se vienen cerrando refinerías, sí es cierto, muchas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, como se ha mencionado ya en este foro, aquellas que se van quedando atrás y que no se adaptan. Es así que la noticia completa o los artículos completos de qué hablan. Sí se están cerrando refinerías, pero al mismo tiempo se están construyendo nuevas refinerías altamente sostenibles y que producen combustibles limpios y sobre todo flexibles. Y en sumatoria hay algo que verificar o que todos podemos ver, ¿no? La capacidad de refinación mundial sigue creciendo. En los últimos 15 años ha crecido 10 millones de barriles por día. Entonces, es claro, a la luz de todos, de que la capacidad de refino, por lo tanto, las refinerías, si bien en número hemos disminuido un poco, pero cada vez se construyen refinerías más grandes. Es así que la capacidad total aumenta. Y aquí tenemos un poco de data, que es la evolución de la demanda de energía, dividida en dos partes, diría yo. Primero, la historia, el registro histórico, porque obviamente la demanda de energía está en función del número de habitantes en todo el planeta. Y lo que hemos visto es una participación, si vemos la parte inferior, es el crudo, y ahí están el carbón, y ahí está el gas, y ahí están las otras energías alternativas o renovables, como están en esta revista conocida por todos, que es el WU. ¿Y qué vemos? ¿No? Que el petróleo ha tenido un ascenso sostenido y que aún ahora, en el 2025, con una proyección al 2050, hay un crecimiento. Sin lugar a dudas, tenemos que estar claros en que hacia el futuro se observa que porcentualmente va a haber un cambio. Va a haber un cambio, una pequeña disminución en lo que es el petróleo, una disminución significativa en lo que es el consumo del carbón, todavía un aumento del gas, también se mencionó en el panel anterior, ¿no? Tenemos que maximizar, pero las energías alternativas renovables, incluida la nuclear, hay que mencionar, deben de crecer. Es parte de. Entonces, este debate de o la energía solar o la energía de los fósiles o la energía nuclear, creo que tenemos que cambiar esa palabra o por y sumar todas las energías
para el desarrollo y crecimiento de todos los países y del mundo entero. ¿Y qué es lo que tenemos para adelante? La proyección. Una proyección en donde si nos centramos en el petróleo, porque vamos a llegar a la unidad FCC en estas láminas, estaríamos claros en que sigue incrementándose. De 95 a 100 millones que tenemos ahora, más o menos de consumo por día de barriles de petróleo, a 110. Entonces va a haber un crecimiento en firme del consumo de petróleo líquido. Bueno, aquí están los datos, ¿no? Y aquí están las fuentes de los proyectos que vienen en curso en los últimos 12 años. Ahí está Refinería Dos Bocas, una refinería emblemática, creo, y de la que debemos estar orgullosos todos los latinoamericanos. Realmente es una obra magistral a la que admiramos desde acá y por ahí hemos tenido mucho contacto con muchos profesionales. Han sido de colaboraciones mutuas, creo, en algunos conversatorios, ya que a la par hemos tenido momentos de construcción y de arranque. Ahí está la refinería Talara, también en Nigeria, también tenemos refinerías que están moviéndose en este momento en Kuwait, y lo mismo ocurre en Mongolia y en China, ¿no? Entonces el mundo sigue ese camino, hay refinerías nuevas y algunas se están repotenciando en gran medida. Un poco de datos para ubicarnos, ¿no? Cómo están distribuidas las refinerías en el mundo. Bueno, todos tenemos esos números referenciales en la cabeza. Seguro que todos hemos compartido información con Solomons en algún momento, todos los que estamos en esta sala. Y bueno, el número va entre 640 a 670 refinerías activas. Nosotros colocamos aquí un nominal de 650 refinerías en operación y que procesan alrededor de 100 millones de barriles de petróleo por día. ¿Cómo están distribuidas a la fecha según la tendencia? ¿No? Alrededor de 250 por allá por Asia, en América del Norte 155, en Europa 103, en América Latina 80, en el Oriente Medio 50, ¿no? Es un poquito los datos que tenemos, un poquito para seguir centrándonos los esquemas de refinación de petróleo conocidos por todos, ¿no? Más simple que son los topping, casi siempre pegados a algunos yacimientos, los de hidroskimming, que es intermedia, ¿no? Basándose ahí en el tratamiento o en la reducción de azufre, los de conversión, que son pues los que ya incluyen unidades como la de craqueo catalítico, hydrocracking, reformación o alquilación, y los de conversión profunda o de alta conversión, también llamados, que incluyen unidades de coking, hydrocracking en este caso, y unidades de conversión profunda como el flexicocking, ¿no? Este es el esquema de refinería Talara, ¿no? De la nueva refinería Talara, simplificado obviamente, pero aquí está nuestra unidad de craqueo catalítico. Cabe mencionar que la unidad de craqueo catalítico antigua, por así decirlo, ¿no? Construida ya por el año 1975 y operada con muchísimo éxito, creo yo, hasta el año 2019. La tenemos todavía acá. Considero que puede continuar operando algunos años, pero en este momento estamos operando la nueva unidad de FCC a la que vamos a compartir el día de hoy un poco de información. Los procesos de refino, como todos conocen, están centrados en los de separación, los de conversión, tratamiento mezclado y los servicios auxiliares. El día de hoy vamos a centrarnos en los de conversión, en donde está la unidad FCC. Un poquito para acercarnos a la importancia de lo que es la unidad de FCC en toda refinería, ¿no? Muchos hemos escuchado, seguro, en distintos foros y en distintas partes del mundo, ¿no? Y en distinta bibliografía. La unidad de FCC es el corazón de las refinerías. Entonces, vamos a ver. Para ello, conceptos genéricos utilizados por todos, ¿no? El crack spread y el margen de refinación, ¿no? Lo que nos motiva todos los días, lo que nos da de alguna manera la evidencia de cuán bien hacemos nuestro trabajo, ¿no? Dos indicadores, el crack spread, ¿qué mide cada uno? El crack spread mide la diferencia entre los precios de los productos refinados y los crudos, mientras que el margen ve el beneficio neto de cada refinería, ¿no? O sea, ya está customizado a lo que es cada refinería. ¿Por qué? Porque considera los costos operativos, energía e impuestos. Entonces, digamos que uno es muy propio de cada refinería y el otro es un referencial global. Eso creo que es lo más importante mencionar. El enfoque del crack spread es hacia el mercado y el enfoque del margen de refinación es a la medida real de la rentabilidad operativa de cada refinería, como menciono. Bueno, eso es un poquito de la introducción. ¿Qué más podemos mencionar? Aquí viene un tema interesante, ¿no? ¿Cómo se mueve
el crack spread y el margen. Primero, si bien es cierto, son diferentes, pero se acompañan en gran medida, en muchos momentos. Y obviamente hay una influencia global en el crack spread y la lectura de estos datos, ¿no? Vamos a través del tiempo y podemos ver que entre el año 2004 y 2009 ha habido un influyente importante, ha sido el boom de la demanda china. Entre el año 2009 y el 2015 ha habido otro influyente importante, ha sido la crisis financiera que hemos conocido todos, ¿no? Y el exceso de capacidades. Entre el 2015 y el 2021, el boom del shale, también el COVID, indudablemente, creo que fue un impacto descomunal y creo que muy pocas veces previsto, ¿no? ¿Quién se imaginaba una pandemia tipo película, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas había un impacto. Y entre el 2021 y el 2024, las guerras, ¿no? En Ucrania, sin lugar a dudas, también mueve estos indicadores globales, en este caso lo que es el crack spread, y jala de una u otra forma o impacta en los márgenes de cada refinería. Otro tema importante, y aquí acercándonos, ¿no? Dice, ¿cómo se ve esto alrededor de las regiones, ¿no? Y tenemos acá, ¿no? Estados Unidos y el Golfo, con unos muy buenos crack spread y muy buenos márgenes, ¿no? De los cuales tenemos que ir mirando nosotros acá en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque tienen acceso a crudo barato. ¿Y por qué? Otro tema muy importante que veíamos, que se puede ver en diferentes artículos y en la bibliografía, ¿no? Ahí están las fuentes de donde poco hemos consolidado esta información. Eh, FCCs altamente eficientes, ¿no? Entonces, las unidades FCC van marcando la pauta de lo que es el crack y el margen de refino por región. Entonces, estos son temas importantes y de consideración para todos nosotros que estamos viviendo en el mundo de la refinación de petróleo y en la industria de la gas en general. ¿Qué pasa por el lado de Europa? Altos costos de crudo, sabemos que no tienen acceso a crudo, y sobre todo altos costos en energía por las regulaciones verdes. Entonces, hay situaciones que impactan también en el crack spread y en el margen. Eh, Vamos a ver qué pasa hacia Asia, ¿no? Demanda de altas refinerías modernas también tiene un impacto en el Oriente Medio. ¿Qué es lo que ocurre? Crudo local barato, obviamente, todos conocemos eso que ocurre en el Oriente Medio. Sin embargo, también hay altos costos regulatorios, ¿no? Un poquito más adelante, cuando veamos la visión de futuro de las FCC, vamos a ver que la mayor parte de las innovaciones en cuanto a regulaciones de captación de emisiones se están dando por allá, ¿no? Por el Oriente Medio. Justamente la empresa EPCista que ha trabajado con nosotros aquí en Talara, en la nueva refinería, actualmente está haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Secuestro de emisiones, captación de CO2, al mismo proceso, estamos hablando de cantidades bastante grandes, ¿no? Entonces son proyectos que incrementan el costo de estas refinerías, impactando definitivamente en su margen. Y bueno, hacia el lado de América Latina, ¿qué tenemos? Vamos a ver la lectura de cómo nos ve el mundo entero, ¿no? Refinerías antiguas, pocos proyectos de modernización, subsidios, cruzados en algún caso, en otros casos directos, no necesariamente accesibilidad a los crudos. Entonces son situaciones que también nos colocan con márgenes de refinación y crack spread referenciales bajos, ¿no? O un poco bajos. Bueno, los costos operativos por región, eso es lo que tenemos. Vamos a ir mirando un poco. Tenemos para Latinoamérica entre 6 a 12, un poco para que tengan referencia. Cuando la refinería entró en estabilidad, nos acercamos a este rango en Talara. Actualmente estamos con valores de 10.8 de costo de operativo. Sin embargo, nuestro objetivo es llegar a 9, teniendo en cuenta que tenemos casi un poco de 2 años en operación, estamos en ese camino, pero encajamos en lo que dice, digamos, las estadísticas globales, ¿no? En Europa de 6 a 10, en Asia alrededor de 5 a 9 y en Oriente Medio costo operativo de 4 a 8. En Europa mencionamos el tema de las regulaciones y la falta de accesibilidad a crudos, alrededor de 12 a 18 dólares. Y aquí vamos entrando, ¿no? La contribución de las unidades para los márgenes totales, ¿no? Entonces, aquí se habla de que la unidad FCC, como pueden ver, es una de las que tiene el mayor porcentual de contribución,
cuando se hace dentro del enlace de refino, ¿no? De 8 a 15. Entonces, es tan importante como el cariño creo que le tenemos todos los refineros a la unidad FCC. Pero sin embargo, todas cumplen un rol fundamental, ¿no? Hidrocraqueo, coquificación. Aquí valga la precisión en el tema de la coquificación. No incluyen los análisis globales a las unidades de flexicocking, ¿no? Llegan por ahí hasta las unidades de fluidcocking. Y hago mención porque en Talara, como ustedes seguro tienen conocimiento, tenemos una unidad de flexicocking que está operando y que también dice la teoría y dice el licenciante que se acerca a los valores de 15, ¿no? Pero lo iremos viendo a lo largo de los años con los resultados que vamos teniendo y podré comentarles seguro. ¿Qué más tenemos? Un poquito ya entrando a la unidad FCC. La unidad FC, como todos conocen, ¿no? Es la transformación de los hidrocarburos de mayor tamaño molecular a bajo tamaño molecular. ¿Cuáles productos? Ya sabemos, gasolina por excelencia, diésel, dependiendo de lo que se busque, y GLP principalmente, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos como visualización, ¿no? Entra en los gasóleos o entra la carga, porque hablar de gasóleos en una carga FCC creo que es muy, muy limitado. Entra la carga donde hay cadenas carbonadas grandes y obtenemos los productos que conocemos, ¿no? El GLP, la gasolina, el LCO, que va a ser alimentación para el diésel. Esto es lo que conocemos, ¿no? Obviamente el proceso es catalítico, hay un catalizador en base zeolita, entran las cadenas carbonadas y estas tienen la rotura, por supuesto que selectiva y direccionada a una temperatura definida, ¿no? Y tenemos los productos que conocemos, que es el GLP y que es las gasolinas y el diésel. Entrando en lo que es FCC, ¿no? Procesa cargas de bajo valor, como lo mencioné, y se obtienen productos de mayor valor económico. Genera el mayor impacto económico positivo en los complejos refineros, aporte de manera directa a la producción de la demanda de gasolinas en el Perú y, por supuesto, en todo el mundo, como marca las estadísticas, ¿no? Un poquito de la historia, sabemos que venimos desde la etapa del craqueo térmico, ¿no? Ahí con el craqueo térmico de Burton, que todos hemos leído en algún momento. Luego hemos pasado a un craqueo catalítico fijo, luego hemos pasado a un craqueo catalítico en termofor, donde todos recordamos el modelo de Scuni Vacuum Móvil en su momento, hasta llegar al craqueo catalítico propiamente dicho ahí en el año 1942 hasta la actualidad. Los licenciantes, si bien es cierto, algunos han liderado en su momento, pero yo creo que ahora se encuentran dispersos y segmentados por regiones, ¿no? Está UOP, ¿no? Muy importante en Norteamérica, muchos lugares de Asia, Latinoamérica, con, creo yo, la mayor base instalada de refinería. Y aparece Axen, ¿no? De Francia, también con muchas refinerías de FCC, muchas FCCs en Latinoamérica. Y por supuesto que en Europa, ¿no? Shell Global Solution, ExxonMobil, entre otros, ¿no? Un poquito acá los datos, ¿no? Los principales productos. Aquí yo he colocado un promedio de lo que tenemos en Talara en los últimos 14 meses, ¿no? Esto es variable. Y tenemos una producción de gasolina de alrededor de 50%, LCO o carga para diésel de alrededor de 25%, un GLP alrededor del 10% y nosotros hacemos la separación del propileno. Por ahora, priorizando el RVP del GLP y definitivamente buscando la parte de venderlo hacia la petroquímica, propileno en este momento, ¿no? ¿Qué hace a una FCC la mejor? ¿No? La mejor es como la conocen en el mundo, la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad económica que aporta a los esquemas refineros, la flexibilidad operacional para ajustarse a gasolinas, diésel o propileno, ¿no? Todos reconocemos que esto se va a dar con los distintos parámetros de temperatura, baja severidad, mediana severidad, alta severidad, o todos los rangos que se manejen, y el catalizador. Esta sinergia, esta comunión que debe haber entre catalizador, planta y operadores, es el arte que nos diferencia para las unidades de FCC, ¿no? La flexibilidad de la carga, bueno, le entra de todo. Y ojo, ahí atentos todos estos artífices, ¿no? El catalizador, el proveedor de catalizador, los operadores, porque el hecho de que sí o sí
las unidades de craqueo catalítico reciban diferentes cargas, no solo gasóleo, nos hace estar muy, muy atentos en lo que va a pasar, ¿no? Y esto lo vamos a ver con las variables de proceso y, por supuesto, con las producciones, ¿no? Cómo se impactan y qué tengo que hacer. Eficiencia energética, bajas emisiones, ahí vamos a hablar un poquito, y resistencia a crudos pesados, ¿no? El número de unidades FCC por región en Estados Unidos, o hablemos de América del Norte, incluyendo Canadá, 120, América Latina 4. En Perú les cuento que hay 2 en operación en este momento. Una pertenece a la empresa Rexol y una pertenece a la empresa Petroperú, aunque como ya les dije, tengo una unidad ahí en stand-by que dejó de operar en el año 2019 y que consideramos nosotros o estamos evaluando volver a ponerla en servicio y incrementar nuestra capacidad de procesamiento en FCC, probablemente en algunos años. Muy bien, la importancia de FCC en el mundo, ¿no? Ojo aquí, ¿no? Produce el 40% de la gasolina global. Yo creo que eso denota de por sí qué es la unidad de FCC para todas las refinerías en el mundo, ¿no? Ya hemos hablado de que aumenta la rentabilidad y esencialmente el balance de las refinerías, ¿no? La unidad FCC de Talara, bueno, a ver, la mayor producción de gasolina es ideal para los mercados de alta demanda, tiene flexibilidad y puede ajustarse a producir más propileno para la petroquímica, que se ha hablado mucho ya al momento en este foro y creo que se va a seguir hablando porque coincido con muchas de las pautas de mis predecesores. Procesa crudos pesados, ¿no? Convierte residuo de vacío en productos valiosos, no solo gasóleo. Produce, en nuestro caso particular, gasolinas de 90 a 93 octanos y es importante que tiene acoplada la planta de sulfurización con el modelo Prime G+, o G+, que a pesar de que quita el azufre, solo le reduce el octanaje de 0.5 a 1 octano. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo obtengo una gasolina de 94 octanos, esta gasolina, después de retirar el azufre, ¿no? Por hidrotratamiento, solo vamos a tener una afectación de 0.5 o 1 octano. Entonces tenemos Bueno, gasolina bueno. de 90. Sí, Ingeniero, perdón. disculpe, nos quedan 3 minutitos para concluir la presentación, por favor. Me queda claro, muchas gracias. Bueno, acá yo veo 4, pero correcto. ¿Qué más tenemos? De acuerdo al requerimiento del mercado, se puede maximizar la producción de, como mencioné antes, propileno, GLP, gasolina y diésel. Y, sin lugar a dudas, un mayor procesamiento de cargas diversas en la unidad, ¿no? Un poquito para que vean ahí dónde está nuestra ubicación. Esto ya lo hemos visto y, sin lugar a dudas, lo que coloco acá son los valores de diseño, ¿no? Por ejemplo, solo voy a mencionar uno, ¿no? Señalaba antes que la producción de gasolina era 50%, ese es el histórico. Sin embargo, en el diseño nosotros el balance de materia señalaba 47.8. ¿Por qué? Porque la carga para diésel es 30%, ¿no? Entonces, eso dependiendo a nuestros requerimientos de mercado. Solo un poquito para tener claro lo que es las condiciones reales de operación y el balance de materia inicial que se hace en un diseño de una planta nueva. Bueno, para saltar un poquito, quisiera entrar aquí, la refinería antigua y la nueva refinería, ¿no? ¿Qué tiene la nueva refinería? Una capacidad de procesamiento superior a 25.000 barriles, una unidad con un regenerador de alta eficiencia de combustión total, un sistema de enfriamiento de catalizador que es un catalyst cooler, orientación a producción flexible entre gasolina, GLP y diésel, sistemas de generación de vapor propios que autoabastecen a toda la unidad de FCC, alta flexibilidad para el procesamiento de cargas pesadas, sistema de control avanzado y estructuras y diseño de equipos con las últimas tecnologías al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en el reactor tenemos un sistema BSS, que es un Vortex Separation System, que minimiza hasta un 80% las emisiones a la atmósfera típicas de las unidades FCC. Podemos ir viéndolo por acá, ahí está el reactor, tenemos los ciclones, tenemos el sistema BSS y tenemos en la zona de despojamiento el Advanced Fluidization, ¿no? Que favorece en este caso la separación de los livianos en esta zona. Esas son imágenes, ¿no? En el mismo reactor tenemos los distribuidores óptimos para la inyección de carga, que podemos, ¿no?, compartir, y en cuanto al regenerador, es importante mencionar que tenemos a combustión total, ¿no? La unidad FCC antigua era combustión parcial, por lo que requería de un caldero CO, en este caso no lo necesitamos. El catalyst cooler, que nos permite procesar cargas pesadas, con esto removemos la temperatura,
y, sin lugar a dudas, un poquito de nuestro sistema de control, nuestra arquitectura. Y para mencionar brevemente, con esto finalizamos, ¿no? El control avanzado mediante la matriz DMC. Tenemos sistemas de rechazo de cargas para evitar que cualquier interferencia eléctrica impacte en la unidad de FCC. Inteligencia artificial dentro de nuestro sistema de control total. El sistema Experion virtualizado, esto es bastante nuevo para todos, seguro que algunos ya lo tienen en sus refinerías, pero ya no pegados a switch en las plantas, sino estamos en una web en donde en línea a lo que es la red Experion podemos actualizar y mejorar. El SCADA eléctrico, muy breve, ¿no? El diagnóstico avanzado de los instrumentos, esto también es algo muy interesante. Entonces, antes de que los instrumentos entren en deterioro, ya tenemos una lectura. Sistemas instrumentados de seguridad de la IS 61511, ¿verdad? Que ahora las plantas se paran solitas de manera muy segura y automatizada, no como antes, ¿no? Para todos los que tenemos años en estos procesos. System One, que es un diagnóstico de todos los equipos rotativos, ¿no? Predictivo totalmente, intuitivo, inteligente. El OTS, aquí sí quiero compartir, ¿no? Tenemos una sala de entrenamiento dinámica en la cual tenemos los procesos de FlexiCooking, FCC, reformación catalítica y HTD, y están abiertos para todos nuestros colegas latinoamericanos cuando quieran hacer uso de estas máquinas. El Performance Insight, que nos permite ver a la plana gerencial la toma de decisión y los KPIs, el sistema de medición de tanques, ¿no? Que se realiza en blending según receta, y la ciberseguridad, que estamos completando su implementación en este momento. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hacia el Blue FCC, la captación de emisiones, reciclaje, reutilización de catalizadores, que creo que en esto sí hemos trabajado mucho, incluso en Latinoamérica, el control inteligente con inteligencia artificial, la adaptación de nuevas fuentes de materias primas, ya no solo se habla de biomasa, sino de plásticos. Entonces, FCC con residuo de plásticos, que es lo que hemos visto, sobre todo en S-Oil en Corea, enfoque petroquímico, que se ha mencionado mucho el día de hoy, bajas emisiones con captación y reducciones, o sea, no solo en el proceso, sino tomo los gases fuera del proceso y los conduzco hacia otros procesos, y el uso de hidrógeno, ¿no? Aquí están un poco de las plantas donde han trabajado, ¿no? S-Oil, Aramco, Reliance y Nippon Oil Energy, ¿no? Bueno, aquí está la bibliografía, queridos colegas, ¿no? Y me despido solo con estas imágenes de nuestra nueva refinería Talara, y ahí está nuestra planta entera. Muchísimas gracias, amigos. Encantadísimo de participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Y antes de poder continuar con la siguiente conferencia, leo el presente reconocimiento. Foro LARPET 2025. Se otorga el presente reconocimiento al ingeniero Arturo Rodríguez Paredes por su valiosa participación como conferencista en el Foro Latinoamericano de Refinación, Petroquímica y Energías de la Transición. Ciudad de México, 17 y 18 de julio del 2025. Felicidades, ingeniero. Gracias.